Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos, nuevamente al aire para compartir la palabra de Dios, para edificarnos y para poder entender el propósito de Dios en nuestras vidas y para qué fuimos llamados, que es lo más importante. Se sabe que hoy quiero hablar del plan de Dios, que a veces no lo alcanzamos a entender, no lo alcanzamos a comprender o desconocemos. Qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, o qué es lo que quiere hacer con nuestras vidas. Ese es el gran problema. Y a veces, al confundirnos, no entender el plan de Dios, comenzamos a tener muchas malas decisiones, o no alcanzamos promesas, o no nos satisface lo que estamos haciendo y comenzamos a tratar de llenar aquel supuesto vacío que tenemos, porque no le encontramos el plan de Dios para nuestras vidas. Y uno, leyendo las Escrituras, siempre habla de un plan, siempre planifica las cosas. Estamos acostumbrados a planificar para irnos a tal parte, para ir de vacaciones, planificamos para levantar nuestro hogar, planificamos nuestros estudios y una serie de cosas que tenemos que hacer. Siempre planificamos y vemos cómo lo vamos a encarar, de qué manera lo vamos a hacer. Pero cuando venimos al camino del Señor, yo me encuentro en la Escritura una historia muy tremenda, ¿entiendes? Sabemos que como seres humanos constantemente tenemos lucha. Ya sé si conoces a Dios o no conoces a Dios, constantemente tenés lucha. Tenés decisiones todos los días que tomar. Todos los días tenés que enfrentarte a diferentes obstáculos, diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Siempre es una guerra continua desde que comenzás a tener uso de razón, desde que el niño comienza a caminar y a entender que tiene, digamos, la posibilidad de elegir, la posibilidad de decir sí o no. Ahí comienza la batalla, ¿entiendes? Porque nos negamos, no queremos hacer a veces, no nos gusta que nos obliguen, hacemos lo que nosotros queremos y no a veces lo que nos pide, ¿entiendes? Es una batalla continua que tenemos en nuestro interior y eso lo trasladamos al exterior. Por eso ocurre todas las cosas que están ocurriendo hoy en día, porque la gente, hay una ebullición, los tiempos han cambiado, la vida ha cambiado, el ritmo de vida ha cambiado. Esta sociedad que es voraz está devorando nuestros tiempos, está devorando nuestros sueños, nuestros anhelos, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros anhelamos, ¿entiendes? Y luchamos todos los días por eso. Y parece que cada vez se va más lejos. Cada vez que tenés aquello que estabas, digamos, ahorrando para poder lograr ese sueño, cuando lo tenés, ya se alejó un poco más, vale un poco más o necesita otro tipo de esfuerzo. Entonces es una continua lucha, un continuo desgaste en nuestras vidas y a veces nos cuesta entender porque nos cansamos, porque nos fatigamos, nos enojamos, nos frustramos, porque queremos las cosas que deseamos, ¿entiendes? Porque las necesitamos ver en nuestras vidas logros cumplidos. Aquel que comienza a estudiar, yo creo que comienza a despertar después de la primaria y va al secundario, comienza a planificar qué va a hacer con su futuro, ¿entiendes? Qué va a hacer, si va a continuar en la universidad o va a emprender algo, ¿entiendes? Y comienza a elaborar un plan, comienza a elaborar, estrategias para poder alcanzar a cumplir ese sueño o ese anhelo, porque un plan es aquello que vos preparás para cumplir una meta, un propósito, un deseo, un sueño, ¿entiendes? Es algo que vos debes prepararte o preparar para ver cómo encarar las cosas, ¿entiendes? Cómo poder alcanzar, cómo poder llegar a eso. Y hoy encontramos un mundo que es muy cambiante. Encontramos que nuestras vidas es muy cambiante, que los tiempos aún son muy cambiantes. ¿Entiendes? Se ha entrado un desequilibrio total, no solamente el hombre en sí, sino la naturaleza, ¿entiendes? Ya no sabemos qué va a ocurrir mañana o qué va a ocurrir dentro de unas horas. Estamos completamente expuestos a situaciones que nos sobrevienen, que nos sobrepasan, inesperadas, ¿entiendes? El mundo cambió, ¿entiendes? El ser humano cambió,
su forma de mirar las cosas, su forma de interpretar las cosas, su forma de encarar las cosas. Los jóvenes cambiaron, ¿entiendes? Su forma de proyectar, su forma de hacer las cosas. Hubo un cambio muy brusco en este tiempo sobre la humanidad. Y no solamente sobre la humanidad, y acarreamos sobre la naturaleza esos cambios, ¿entiendes? Nuestra ansiedad, nuestros logros, nuestros planes van destruyendo, ¿entiendes? Todo aquello que nos rodea, y va destruyendo nuestras vidas despacito. Nos va llevando cautivo, nos va llevando a un esfuerzo mayor de lo que estamos acostumbrados, y eso produce estrés, produce cansancio, produce nerviosismo, y andamos totalmente enojados, no solamente con nosotros mismos, sino con la vida, ¿entiendes? Nos enojamos muy fácil, ocurre cualquier cosa a veces insignificante y ya estallamos, explotamos, ardemos en ira, en enojo, nos desquitamos con aquello que no tiene nada que ver con lo que me está sucediendo en mi interior, ¿entiendes? Entonces eso yo debo canalizar y llevarlo a algún lado, ¿entiendes? Porque yo necesito alcanzar lo que yo quiero obtener, ¿entiendes? Y en ese voraz, emprendimiento, y aplastamos, empujamos, destruimos y hacemos lo que nosotros queremos con tal de llegar a esa meta. Y así encontramos hoy el mundo que está un desastre. No solamente digamos de Argentina, sino el mundo entero ha entrado en un caos, apresurado por las cosas, ¿entiendes? Se hacen las cosas sin planificar, se hacen las cosas sin ver los resultados que puedo obtener y qué acarreará ese resultado, ¿entiendes? Qué pérdida y qué ganancia voy a obtener, ¿entiendes? Hoy necesitamos, parece que el mundo y los tiempos se van acortando, ¿entiendes? Y encontramos historias en las Escrituras que pasaba eso, ¿entiendes? Vemos, por ejemplo, de un muy conocido. Sabemos de Josué, aquel que sucedió a Moisés, aquel que debía llevar al pueblo a la tierra prometida, la cual le habían primero encomendado a Moisés. Moisés por ciertas circunstancias, por lo que aconteció en su vida, por lo que aconteció en el pueblo, ellos no pudieron alcanzar esa promesa, ellos no pudieron alcanzar aquellos que Dios le había propuesto, Dios le había entregado a ellos, ¿entiendes? Pero me llamó la atención algo muy importante. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, salieron ansiosos, contentos, porque obtuvieron la libertad que tanto anhelaban. Ese pasado oscuro, ese pasado de sufrimiento, ese pasado de opresión, ese pasado de esclavitud, iba quedando atrás. Cuando uno mira y ve películas, ¿entiendes? Y ve cómo ellos se alejan de aquel lugar donde una vez fueron esclavos. Se apartan de aquel lugar donde había sufrimiento. Y vemos a veces muchas películas nosotros, donde las personas vuelven a ese lugar donde un día marcó su vida, ¿entiendes? Ya sea bueno, sea malo, y le trae recuerdos, ¿entiendes? Y esos recuerdos, sean buenos o sean malos, nos acompañan toda la vida, ¿entiendes? Está de como yo, qué actitud o qué aptitud tomo con respecto a mi pasado, con respecto a mi presente, ¿entiendes? Entonces encontramos, y me llamó mucho la atención, que el pueblo tuvo que pasar de un lugar a otro. Es como una transición, es como decir, yo dejo esto, pero debo atravesar esto para que esto quede detrás mío, ¿entiendes? Para que este paso, objetivo, esta propuesta, o como usted le quiera llamar, este desafío, ellos lo debían hacer, ¿entiendes? Y encontramos en las Escrituras donde el Mar Rojo se abre. Y uno mira, sí, es un milagro extraordinario, y han pasado películas y nos quedamos asombrados como Dios divide el mar para que su pueblo pase en seco, para que su pueblo pueda ir hacia ese lugar donde iba a obtener la bendición, ¿entiendes? A pesar de que lo venían persiguiendo los egipcios, a pesar de que detrás de ellos el pasado, aquel que lo había convertido en esclavo, aquel que lo había por mucho tiempo lo había tenido en opresión, lo seguía, ¿entiendes?
Trataba de volver a alcanzarlo y volver a llevarla a esa situación, llevarla a esa misma circunstancia, la cual Dios la estaba liberando, la cual Dios la estaba sacando, ¿entiendes? Imagínese personas que durante 400 años, ¿cuántas generaciones pasaron? ¿Cuántos hijos, nietos, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos y toda una generación que fueron contando hace cuánto que estamos acá? Y así fue trasladándose la historia en ese pueblo, que para todo aquello que no lo conocía, decir, nacieron para ser esclavos. Este pueblo lo único que sabe hacer es ser esclavo. Nunca va a tener nada, nunca va a obtener nada, ¿entiendes? Sus propósitos están disminuidos a la esclavitud. Sus planes no existen, ¿entiendes? Porque ellos estaban sujetos a aquello que lo tenían cautivo, ¿entiendes? Y a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿entiendes? Y queremos que ese pasado, ya sea doloroso, de sufrimiento, queremos dejarlo en el olvido, no queremos que nadie nos hable más, no queremos que nadie se acuerde, ¿entiendes? Pero a mí me llamó la atención que este pueblo, Dios hizo algo extraordinario que no lo tomamos en cuenta nosotros, lo pasamos simplemente como una acción milagrosa. Es un milagro extraordinario, ¿entiendes? Pero ese milagro tenía un propósito y un plan, ¿entiendes? El primer propósito de que el pueblo, una vez que atravesara el Mar Rojo, su pasado quedara detrás. Porque el mismo Señor le dijo, miren bien a los egipcios, que por mucho tiempo lo esclavizaron, nunca más lo van a ver, le dijo. Nunca más van a volver a esclavizarlo. Porque intervino la mano poderosa de Dios, ¿entiendes? Y ese pueblo, y vemos en película, que se dio vuelta a mirar cómo Dios sumergía a todo el ejército que lo perseguía para volver a esclavizarlo, ¿entiendes? Los tapó, lo dejó en el olvido, quedó un recuerdo, quedó atrás eso. Eso es lo que a mí me muestra en las películas y me muestra las escrituras, ¿entiendes? Pero el atravesar el Mar Rojo era también dejar a aquellos que marcaron tu vida, que marcaron las vidas, que marcaron con dolor, con sufrimiento, ¿entiendes? Ellos pensaron que ya estaba, ya se tapó, ya se fue, ¿entiendes? Pero como Dios los llevaba a la libertad, y eso es lo que nosotros no comprendemos, a de poder decidir qué hacer con mi vida. Ellos de ahí en más tenían que decidir qué iban a hacer con su vida, ¿entiendes? Dios provoca que ellos sean libres. Así pasa con nosotros cuando Dios nos saca de haber estado por mucho tiempo esclavos, no sé, del vicio, del alcohol, de lo que sea, de enfermedad, lo que sea. Y te saca no para decirte, yo te saqué y ahora tenés la obligación de seguirme. No es Dios, no es así. ¿Sabe lo que le dijo? Decidan. Detiene todo un pueblo y le dijo, bueno, ahora tienen que decidir, ya son libres. Ya nadie les dice qué tienen que hacer. Nadie le obliga a qué hacer. Entonces hoy yo les doy la posibilidad de que ustedes decidan qué vida quieren tener. ¿Cuáles son sus planes? ¿Entienden? Y así se dio con nosotros. Cuando nosotros salimos de esa esclavitud, sea lo que sea, Él no te hace esclavo. Él no te obliga. Él te da el poder de decisión. El poder de decir, yo no quiero volver a hacer eso, yo quiero hacer esto. Yo ya no quiero estar más en el alcohol, en la droga. Yo no quiero hacer esto, aquello, yo quiero hacer algo diferente. ¿Entienden? Esa es la posibilidad que Dios les dio al pueblo de Israel. Y vemos que la historia, el pueblo de Israel se enfrenta para llegar a ese lugar de promesa. Cuando ellos deciden entregar su vida a Dios, ellos deciden de que Dios iba a ser su guía, que Dios iba a ser lo principal en su vida, porque es el mandamiento que Dios le dijo, que es el primer mandamiento que conocemos nosotros, ¿entiendes? Que lo primero que aprendemos, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y solo a Él le servirás. Y el segundo mandamiento que sostiene toda la ley de los profetas dice es amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Ellos tuvieron libertad, imagínense, 400 años, generaciones esclavas. Y hoy tenían la posibilidad de elegir. Hoy ellos eran lo que elegían, ya no lo elegían. Ellos tenían la posibilidad de decir sí o no. Sale este pueblo y se enfrenta con ¿qué? Un obstáculo enorme. Uno dice, el desierto. Y todos hablan del desierto, que el pueblo de Dios se enfrentó a ese desierto, que vagó 40 años sin encontrar esa tierra prometida, que su mente retrocedió, que aún dijeron, ¿para qué vinimos acá? ¿Por qué no dejaste allá? ¿Por qué no nos quedamos en aquel lugar? ¿Acaso no había sepulcro, dice, en Egipto para traernos acá, en el desierto, para morir? Nos de hambre, de sed. Y Dios siempre respondía. A veces salir de un lugar no significa ser libre. Porque para salir de ese lugar vos tenés que ser libre del alma, del mente y del espíritu. Si alguna área de tu vida está esclava, todavía estás encerrado en un lugar, todavía estás preso y no podés decidir. Pues Dios dio esa posibilidad. Primer obstáculo, el mar. Y uno mira y dice, desierto. Vamos a otra escena. Entramos en la vida de Josué, sucesor de Moisés. Dios le dice, ahora te toca ir vos. Fue aquel que salieron con los 12 espías a ver la tierra prometida, donde había frutos tremendos. Y fue el único que dijo, es nuestra. Fue el único que creyó que le pertenecía, que era por derecho, que le correspondía, que aquellos que estaban ocupando ese lugar no le pertenecía, y por lo tanto ellos debían salir de ese lugar, que eran los pueblos en ese tiempo, los cananeos, los amorreos y todo lo demás. Josué le da la tarea de seguir hacia la tierra prometida, de llevar a este pueblo. Una generación quedó en el desierto, ahora emprendió otra generación nueva, uno con una mentalidad nueva, con una mirada diferente, con principios diferentes, con sueños diferentes. Pero el propósito era llegar a ese lugar que Dios había prometido. Y que a veces, ¿sabe qué pasa? A veces oramos a Dios y Dios dice que Él cumple su promesa, y Dios dice que Él no va a tardar, sino que nosotros debemos prepararnos para poder obtenerla y poder disfrutarla. ¿Entiende? Entonces nos cuesta a veces entenderle a Dios, nos cuesta a veces comprender el plan de Dios. Y de ese plan te estoy hablando yo, de ese plan que a veces desconocemos, que a veces somos apresurados, que ese pueblo que tenía que caminar 11 días 11 días para llegar a la tierra prometida nunca llegó. ¿Hace cuánto vos estás orando por algo que parece que no llega? ¿Hace cuánto estás pidiendo y parece no tener respuesta? ¿En qué nos estamos equivocando? Porque Dios es fiel para cumplir su promesa. Y dice así que este pueblo transitó y llegó a otro lugar que se llama el Jordán. Dios habla con Josué, atraviesan el Jordán, vuelven a dejar aquello en el pasado, atraviesan ese obstáculo que ellos debían hacerlo. Y el Jordán, como el Mar Rojo, significa algo que vos tenés que pasar para dejar, irte a otra etapa de tu vida, ir a otro lugar donde están las promesas. Se trata de crecimiento, se trata de confiar, se trata de creer, donde las esperanzas se renuevan, donde los sueños vuelven a aparecer. Yo pregunto, ¿hace cuánto no soñás cosas con Dios? ¿Hace cuánto no te acostás y soñás de que Dios te está llevando a un lugar, para, no sé, para delante de una multitud para que tú prediques? O ganes un alma. Una acción así. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto tiempo ya no te apasiona? No se te corta la voz al hablar de cuando Dios un día
te trajo hacia su pueblo. Este pueblo atravesó el Jordán. Lo de Moisés atravesaron el Mar Rojo. Se cubrió, pero el pasado lo sigue. Ahora entran al Jordán. Y Dios le dice, ahora campen y esperen. ¿Qué iban a hacer? ¿Sabe cuál es el gran problema que tenemos nosotros? Que nos olvidamos el primer mandamiento. Amarás a tu Dios. Amarás a tu Dios. ¿Sabe qué significa amar? Confiar, esperar, creer. Eso significa amar. ¿Sabe que aquel que vos entregaste tu vida le estás cediendo tus sueños, tus anhelos, tus deseos, tus planes, tus proyectos? Yo cuando uno contrae matrimonio dice, tanto el hombre como la mujer, acá no se trata únicamente de la mujer, entrega su corazón, porque Dios mismo dice, guarda tu corazón porque de él emana la vida, emana todo lo que vos soñás, emana todo lo que vos anhelás, ¿entiendes? Cuando entregas a alguien y que no cumple, te duele porque gastaste tu vida, entregaste algo valioso y no lo supieron aprovechar. Pero con Dios es diferente. Porque cuando vos entregas tu vida a Dios, Él te da abundancia de vida. Y te da todo lo que vos necesitas para poder Él cumplir su plan sobre vos. No el plan tuyo, sino Él de cumplir su plan sobre ti. Y así atraviesan el Jordán y se encuentra con otro obstáculo. Moisés y su pueblo se encuentran con el desierto. Josué se encuentra con Jericó. Y la palabra de Dios dice en el libro de Josué capítulo 6, dice que Jericó, escuche bien lo que dice, para que usted entienda en esta tarde. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. O sea, cuando se enteraron, ya se habían enterado, porque relata las escrituras, cuando el pueblo oyó que venían los israelitas, y no porque era un pueblo poderoso, musculoso, apto para la guerra, sino que dijeron, vienen los israelitas. ¿Y sabe quién viene con ellos? Jehová su Dios, y a él no se le puede hacer frente. Dice que sus corazones desfallecieron. Ellos sabían que habían perdido, porque tenían que pelear con Dios. No se iban a enfrentar a Israel, se enfrentaban al mismo Dios. Y eso a veces nos cuesta a nosotros. Por eso el amor significa esperar, confiar, creer y obedecer sobre todas las cosas. Porque el primer mandamiento es amarás. Y amar significa obedecer. Y eso es lo que nosotros fallamos muchísimamente. Por eso a veces no alcanzamos. Y parece que voy a llegar, lo voy a tomar y se me va. Y vuelvo a intentar y vuelvo a intentar. A veces el tiempo lo prolongamos nosotros, no es que Dios lo prolongue, lo prolongamos nosotros. Porque en pequeñas cosas desobedecemos, en pequeñas cosas nos olvidamos. Este pueblo se encuentra con Jericó. Está bien, ellos estaban acostumbrados a pelear, ¿eh? No era un pueblo que se cruzaba de brazos, ya venían ganando batallas. Pero el que le daba la victoria era Dios. Cuando se entera, bueno, le dice a Josué que descanse el pueblo. Dios le dice a Josué, ya te entregué a Jericó en sus manos, con sus reyes y todo. Ya está. Qué lindo eso. O sea, no hago nada yo. ¿Entiendes? Pero tenía que hacer algo. El nada no es símbolo de comodidad. El no hacer nada es, perdóname, es vacancia. Algo tenemos que hacer. Porque Dios dice que Él no cuida a vagos. De alguna u otra manera, algo hay que hacer. Sea chico, grande, inesperado, inconcebible. ¿Entiendes? Pero algo hay que hacer.
El pueblo dijo, bueno, nos preparamos, mañana vamos a Jericó. Afilaron su espada, todo listo. Bueno, vamos, dijo. Pero Dios ya había dado la estrategia a Josué. Le dijo, van a salir, van a caminar. Los sacerdotes, cada uno, ya conocemos la historia, cada uno irá así, de esa manera, así, así, así. Bueno, ¿hay que hacerlo así? Sí, hay que hacerlo así. No podríamos, no. Dios no necesita ayuda. Vamos a empezar por ahí, tenemos que entender eso. Dios no necesita ayuda. El que necesita ayuda somos nosotros. Es el principio de la obediencia. Dios no necesita, yo necesito. ¿Entiendes? Y no es un trueque, es una promesa. Entonces, primer día, con sus espadas, con todo listo. Y yo creo que muchos tenían miedo. Muchos partían, se despedían, decían, no sé si va a volver. Se encuentran que no tuvieron que hacer nada. Simplemente caminar, ir y venir, ir y venir. Imagínense el pueblo de Jericó, la gente de guerra, muralla impenetrable, imposible, llevaban la de perder. Ellos estaban seguros la fortaleza que tenían. ¿Sabe que cada vez que hay una promesa, hay un obstáculo grande a veces? Que es imposible derribarlo, que es imposible humanamente lograrlo sin tener pérdidas. Dice que salen el primer día, vuelven otra vez, desconcertados. Ellos, como los de Jericó. ¿Qué pasó? ¿No iban a pelear? Se arrepintieron, se vuelven a su casa. Listo. ¿Sabe qué hacemos así a veces con las promesas de Dios? Empezamos a orar y se nos presenta un obstáculo. Listo, no hago más, ya está, me vuelvo a mi casa, me voy. Como hicieron los discípulos de Cristo cuando se parecen camino de Maús. Se le aparece Cristo y le dice, ¿qué le pasa a usted? No, ese Cristo que tenía un poder tremendo, dice, no, pasa que murió, ya está, me vuelvo a pescar otra vez. Yo que tenía esperanza que mi vida iba a cambiar, que iba a ser algo diferente, pero murió, ya está, me vuelvo. A veces hacemos así. Enseguida decaemos en el creer que somos merecedores. O en la fe, como le quieras llamar. Al otro día, vuelta. José le dice, bueno muchachos, arriba, vamos de vuelta. Dijeron, bueno, listo, voy, peleamos. Se abrazaban, se despedían de los hijos, de la esposa, bueno, me voy, no sé si vuelvo, bueno. Y, listo, Dios te bendiga, anda. Vuelven otra vez. Más desconcertado todavía. Y yo creo que algunos enojados. ¿Cuándo vamos a pelear? Al final, vamos y volvemos. ¿Alguna vez vamos a pelear? Y lo de los de Jericó, lo mismo. ¿Qué van a hacer estos fieles? ¿Van a pelear o no van a pelear? ¿Entiendes? Lo iba cansando mentalmente. Se alistaban todo para la batalla. No pasaba nada. Así a veces son las promesas cuando no se alcanzan. Parece que ya la tengo, no llegó la promesa de Dios. No llegó. ¿Qué hago? Dios te dice, bueno, sigue orando. ¿Otra vez? ¿Sí? Le dijo, bueno, ¿y qué hacemos? Vayan a descansar. ¿A descansar? Yo creo que muchos no habrán dormido en ese tiempo. Porque a veces cuando tenemos una preocupación nosotros nos quita el sueño. ¿Entiendes? Y decimos, no sé qué me pasó, no puedo. Estabas preocupado. Y yo creo que el pueblo estaba preocupado. ¿Entiendes? Porque no entendían el plan de Dios, qué es lo que iba a hacer Dios. Él dijo, le entrego, bueno. ¿Y qué hacemos? ¿Hay que pelear? Sí. Pero Dios dijo que hagamos esto. Bueno. Imagínense. 6 días de ir y volver. Voy y vuelvo. ¿Entiendes? Es como que usted dice, llegó tu pedido. Voy, no, o sea que me equivoqué, no vino. Venite mañana. Va a llegar un momento que te va a fastidiar. Va a llegar un momento de decir, bueno, pará un poquito. Decime qué hago de una buena vez. Ya estoy cansando ir y venir, esperar y esperar. ¿Entiendes? Primer mandamiento.
Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y a Él le servirás. ¿Y sabe que la mente es traicionera? No era que Dios le iba a entregar a Jericó. Ya son 6 días, Me parece que no vino Dios con ustedes, Me parece que lo dejó solo, Y mirá lo que hay allá arriba. Ustedes no pasan esto. ¿Ustedes quieren la promesa cumplida? No van a atravesar acá, olvídense. Vuélvanse, no. Vuelvan para el desierto. Vuelvan a la esclavitud. Vuelvan a la opresión, al engaño, a la mentira. Vuélvanse a lo que eran antes. Por lo menos algo tenían. ¿Entiendes? Porque muchos dicen, sí, venía Dios y te soluciona todos los problemas. Vení que Cristo te va... No es así. Dios tiene un plan. Y dentro de ese plan se mueve mediante la obediencia. Y aunque a vos te parece locura, porque el Evangelio es locura, porque los locos no andan con Dios, ¿entiendes? Y le creen a Dios. Porque con Dios te hace hacer cosas raras, ¿entiendes? Que no tiene lógica. Yo me acuerdo cuando me tocó trabajar acá en una fábrica muy cerca, y cuando yo necesitaba comprar este lugar donde Dios me dio y Dios lo hizo, Él me mandó a pedir a un lugar donde no daban, donde no le prestaban ni un caramelo a nadie. La misma gente me decía. Y me costó. Yo tuve que atravesar ese mar rojo, digamos, de mi desconfianza, de mi desaliento, de mi temor, de mi miedo, que me equivoqué o no entendí. Pero tuve que pasar a ir a esa promesa. Y cuando yo hice caso, que es el principio para el cumplimiento de promesas, las puertas se abrieron. Y aquel que tenía el poder de decir no, tuvo que decir sí, porque no fue su acción, sino no fue la dirección de Dios la que a él le tuvo que poner en sus labios lo que nunca hubiese dicho, porque en sus labios únicamente decían no puedo, no tengo, no quiero. Pero cuando se trata de un hijo de Dios, tuvo que decir sí, no hay problema. Dios cambia las cosas, cambia porque Él pone el querer y el hacer, dice las Escrituras. Este pueblo, el obstáculo, Jericó, es impenetrable, cerrada y bien cerrada, como decir, antes la teníamos cerradita, ahora la tenemos bien cerrada. De que vengo el Evangelio, antes yo las cosas me hacían fácil, ahora se me hace más dura el Evangelio, ¿entiendes? Antes me parecía que no era tanto los problemas que tengo, ahora tengo más problemas. No, estás equivocado. Son los obstáculos que quieren detenerte para que no tenga la promesa. Y fue el único ejército, escuche bien, que no peleó. Séptimo día, Dios le dice esto. Bueno, ahora van a salir y van a hacer algo diferente. ¿Y qué vamos a hacer? Dicen los eruditos que cantaron un cántico de Moisés, alabanza a Dios nos ha entregado, un grito de victoria. Y ese grito de victoria, el grito de esperanza, el grito de confianza y de fe, hizo derrumbar los muros que impedían que ellos llegaran a la promesa de Dios. A veces no necesitas la fuerza, necesitas la oración, a veces no necesitas el esforzarte o arremeter vos, sino necesitas adorar a Dios y glorificar a Dios. Aunque delante tuyo tenga un obstáculo grande. Y si Dios te dijo, como le dijo a Josué, ya te lo entregué al rey y todo, no dejes nada. El problema es que a veces oímos lo que queremos oír, no lo que debemos oír. Y sabe que oír a Dios se necesita tener un oído sensible, un corazón dispuesto a obedecer. Porque un corazón dispuesto a obedecer es el que sabe oír. Un corazón que no está dispuesto a obedecer es el que no sabe oír. Que escucha lo que quiere escuchar, ve lo que quiere ver
y hace lo que quiere hacer. Pero un corazón dispuesto a obedecer, escucha, ve lo que nadie ve y cree en lo que nadie cree. Ese pasó a Josué. Él dijo, Dios nos entregó. Y esa muralla impenetrable, la cual sostenía todo un ejército, todo un pueblo, que se sostenía por eso, su estandarte era esto nadie nos toca, esto nadie pasa, si nosotros no queremos. Pero se habían olvidado que se enfrentaron con Dios, porque Dios mismo dijo, yo ya los entregué, ustedes van a hacer lo que yo les digo. Entonces nadie puede decir, uno sabe lo que peleé, lo que tuve la gente, que tengo que matar. No, yo no sé. Como muchos, a veces en un milagro he escuchado, no sé lo que pasó, pero sé que fue obra de Dios. Porque esto es imposible hacerlo. Porque el Dios que nosotros creemos y predicamos es el Dios de lo imposible. Lo posible lo hacemos nosotros. Es el creer, confiar y esperar. Y obedecer sobre todas las cosas. ¿Entiendes? No sé qué obstáculo está delante tuyo. Por algo que Dios dijo que te lo va a entregar. Por algo que Dios dijo que te va a dar. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Dijo, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haya fruto, aunque los campos no tengan nada, lo mismo me alegraré en Dios, el Dios de mi salvación. A veces el no tener nada, a veces tener mucho. Muchos hablan de que no, y tomar y arrebatar. No es tomar y arrebatar. Es saber ser guiado. Y para eso dio el Espíritu Santo, la cual muchas veces lo dejamos callado, muchas veces lo dejamos mudo, porque creemos que nosotros podemos. El primer paso es atravesar tanto el Mar Rojo como el Jordán, lugar donde se tiene que quedar aquello que causó daño, aquello que te lastimó, aquello que a vos te fortalecía o que vos creías que era, para llegar a confiar plenamente en Dios y creerle a Él y obedecerle a Él. Y todo muro, no importa que sea, a Dios nada lo puede enfrentar. Y aquello que nosotros no podemos, que para nosotros es imposible, no posible, imposible, Dios lo hace. Hoy es tiempo de entender esto, que cada vez que hay algo para ti, una promesa, una bendición de Dios, un llamado, un propósito, siempre va a haber un Jordán, siempre va a haber un Jericó, siempre va a haber un Mar Rojo, siempre va a haber desierto. Y debemos que confiar que si está delante nuestro, después Dios nos dará la victoria. Que el Señor les bendiga. Nos estaremos viendo el próximo encuentro.